I'm going to put it on the YouTube channel. Lo voy a poner en YouTube después. First of all, I want to thank everyone Primeramente quiero dar gracias a todos for your prayers. por sus oraciones. Trust me, during this process, Créame que durante este proceso I felt them. Sentí sus oraciones. And I don't say that just to say it. Y no digo esto solamente por decirlo. I felt a push, spiritual push to keep on forward. Yo sentí un empuje espiritual para seguir adelante. I felt a supernatural peace Sentí una paz sobrenatural that I can't even explain. que yo mismo no me entiendo. I felt the love of people, Sentí el amor de la gente, which means that I felt the love of Christ through you guys que significa que sentí el amor de Cristo a través de ustedes and through everyone else who was praying for me. y todos aquellos que estaban orando por mí. I didn't know how much I was loved. No sabía yo quién era yo sin ellos. There's a saying that says when everything is going well, your friends know you. Hay un dicho que dice cuando todo te está yendo bien, tus amigos te conocen a ti. But when things are going bad, you know who your friends are. Pero cuando las cosas están mal, tú sabes quiénes son tus amigos. And I had to, through this process, to know that people really love me, for real. Y a través de este proceso yo me di cuenta de mucha gente que de veras me ama. And that I know that that love comes from God. Y yo sé que ese amor viene de Dios. And if I thought for a minute that I wasn't called, Si yo pensé por algún minuto que Dios no me había llamado, that I didn't have a purpose, que no tenía un propósito, after this, después de esta situación, there is no doubt in my mind no hay duda en mi mente that I'm in the hand of God que estoy en las manos de Dios and that I have a purpose y que tengo un propósito and I need to finish that purpose. y que tengo que terminar ese propósito. Just like the stroke Así como fue el ataque, that came from nowhere el derrame que vino de la nada and I should have died, y debería de haber muerto, I should have died for this as well. yo también debería de haber estado muerto de esto que me pasó esta ocasión. July 24th should have been my last day on earth. Julio 24 debería haber sido mi último día en la tierra. And I could have been in glory, Yo podía haber estado en gloria ya, but not fulfilling my purpose. pero sin haber cumplido mi propósito. And I told the Lord, I said, Lord, thank you once again for another chance. Y le dije yo al Señor, gracias por una oportunidad más. I feel like a cat. I feel like I got 9 lives. Me siento como un gato con 9 vidas. And that God continues to give me chances. Y Dios continúa dándome oportunidades. And I told God, I said, God, I know that we started this journey in January, Y yo le dije a Dios, Dios, yo sé que empezamos esta jornada en enero, but we're going to finish it. pero la vamos a terminar. And I'm going to do my part. Voy a hacer mi parte And what I can't do, I'm going to let Him do. y lo que yo no pueda hacer, lo voy a dejar que Él lo haga. So I want to thank everyone, Así que les quiero dar las gracias a todos. and the pastor, of course, for allowing me to Pastor, be here. gracias por estar aquí. Like he was sharing, it's been 2 months since my surgery. Como estamos compartiendo, ha sido 2 meses desde mi cirugía. I'm still recovering, Todavía estoy en el proceso de recuperación, but I'm a lot better than I was. pero estoy mucho mejor de como yo estaba. When I'm done, I'm going to go into more detail because it's part of my message. Cuando termine voy a entrar a más detalles porque es parte de mi mensaje. God is amazing how He uses my life to bring a message. Dios es increíble cómo usa mi vida para traer un mensaje. My message today is circumcision. Mi mensaje el día de hoy es circuncisión. And 2 weeks before I went to the hospital, 2 semanas antes de entrar al hospital, I was working on this message. estaba yo trabajando en este mensaje. God was speaking to me about circumcision in the Old Covenant. Dios me estaba hablando en relación a la circuncisión en el viejo pacto. And we know that the Old Covenant was a shadow of what was to come. Y sabemos que el viejo pacto es una sombra de lo que iba a venir. And I started asking him, I said, was circumcision also part of that? Y yo le empecé a preguntar a él si la circuncisión también era parte de eso. And he said, yes, it is. Y él me mostraba que sí era, But not in the, in the physical way. pero no de la manera física que nosotros lo conocemos. And so after
I went through what I went through, después de que yo pasé lo que pasé, and you guys know that I have the myasthenia gravis, which was the neurological disorder. y ustedes sabían que yo tenía el problema neurológico, ese desorden, Yeah, and that I was sharing with you how the mind is not getting the message through to the right. y que yo compartí con ustedes cómo la mente no está mandando el mensaje correcto a mi sistema nervioso. And now God it allowed me to go through what I went through with the heart Y ahora Dios permite que yo pase lo que pase con la condición de mi corazón to show us also that our heart has something to do with it as well. para enseñarnos también que el corazón tiene algo que ver con nosotros también, It's the mind and the heart porque tiene que ver con la mente y el corazón, working together. trabajando en unidad. Genesis chapter 17. Génesis capítulo 17, por favor. Génesis 17. I'm going to read it in English. Se lo voy a leer And en then inglés Pastor can read in Spanish. y el pastor lo puede leer en español. How many know what circumcision is? ¿Cuántos de ustedes saben lo que es una circuncisión? Yeah. All right. Basically, circumcision Circuncisión, en términos básicos, viene siendo lo siguiente. is cutting off the excess skin from the male part. Es remover el exceso de piel del miembro masculino, With no anesthesia, sin anestesia, with a hammer and a knife. con un martillo o un cuchillo. Right? Just, it's a painful process for men. Es un proceso doloroso para el hombre. Okay, so I said verse. 17, versículo. I'm going to read from verse 9 through 12. Voy a leer desde el versículo 9 al 12. And God said to Abraham, as for you, you shall keep my covenant, you and your descendants after you throughout their generations. This is my covenant which you shall keep between me and you, your descendants after you. Every male child among you shall be circumcised, and you shall be circumcised in the flesh of your foreskins, and it shall be a sign of the covenant between me and you. He who is 8 days old among you shall be circumcised, every male child in your generation. He was born in your house and bought with money from any foreigner who is not your descendant. Entonces Dios le dijo a Abraham, es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad por vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. De generación en generación, todo varón debe ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, sino también a los siervos nacidos en tu casa y a los siervos extranjeros que hayas comprado. All right, now jump to verse 23. Si se brinca al versículo 23. So Abraham took Ishmael his son, and all who were born in his house, and all who were brought in his house with money, every male among the among the men of Abraham's house, and circumcised the flesh of their foreskins that very same day as God had said to him. Ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los varones de su casa, tanto los que habían nacido allí como los que había comprado, y los circuncidó cortándoles el prepucio, tal como Dios le había dicho. Okay, now let's go to Genesis chapter 34, Ahora vamos a ir a Génesis capítulo 34, verse 24 and 25. y el versículo 24 y 25. 34, Genesis. 24 y 25. Genesis 34, 24 and 25. This is when they fooled the men to destroy them. It says, and all who went out of the gate of the city, heated Hamor, and Shemeth his son, every male was circumcised, all who went out of the gate of the city. Now it came to pass on the 3rd day when they were in pain. And stop it. Okay. The word pain. Todos los hombres del consejo estuvieron de acuerdo con Amor y Siquem, y todos los varones de la ciudad fueron circuncidados.
Sin embargo, 3 días después, cuando aún estaban adoloridos, Okay. So they were hurting. There was pain through the circumcision. Now go to Joshua. estaban chapter 5. adoloridos, había dolor. Ahora vamos a Juan, No, Joshua. vamos a Josué, Chapter 5. capítulo 5. Josué 5. So what happened was they were not circumcised, the people, while they were crossing the desert. Joshua 5. Ajá, Josué 5. We're going to read verse 7 and 8. Y vamos a leer el 7 y el 8. So Joshua had already crossed over, Josué ya había cruzado, but they were not circumcising the men. pero no habían circuncidado a los hombres. Now, I want to make a point here that circumcision didn't start on the law, it started under grace. Quiero hacer un punto también, que la circuncisión no empezó bajo la ley, sino empezó bajo la gracia. It was a sign of the covenant that God made with Abraham. Fue una señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Okay, verse 7 and 8. Vamos a ver el versículo 7 y 8. Then Joshua circumcised their sons whom raised up in their place, for they were uncircumcised because they had not been circumcised on the way. Verse 8, so it was when they had finished circumcising all the people that they stayed in their places in the camp till they were healed. 7. Entonces Josué circuncidó a los hijos de esos israelitas, los que habían crecido para tomar el lugar de sus padres, porque no habían sido circuncidados en el camino a la tierra prometida. Después de ser circuncidados, todos los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. Now, the reason I'm bringing this up La razón que yo estoy exponiendo esto is that when you are circumcised, es que cuando usted es circuncidado, you have to go through a healing process. tiene que pasar por un proceso de sanidad. And unfortunately, this is something the church is not doing. Y desafortunadamente esto es algo que la iglesia no está haciendo. Let me explain. Déjame explicarle. You receive a message, Usted recibe un mensaje, brings conviction to you, le trae convicción a usted, they pray for you, oran por usted, or you pray for yourself, o usted ora por usted mismo, you cry, llora, and then you leave thinking, I'm okay now. y se va pensando que ya está usted bien. Only for months later, Para que solamente meses después, those things come and surface again. esas cosas regresan nuevamente a la luz, Why are they surfacing again? porque están nuevamente saliendo, Because you're not healed. porque usted no ha sido sanado. You were cut Usted fue cortado when the conviction came. cuando vino la convicción, Because that's what circumcision is. porque eso es lo que la circuncisión es. But you didn't go through a healing process. Pero no entró a un proceso de recuperación o sanidad. And when we read in Genesis 34, Y cuando leíamos en Génesis 34, while these men were healing, mientras que estos hombres estaban sanando, the Jewish men attacked them los hombres judíos los atacaron to kill them. para matarlos. Because this is the story of the one that raped their sister and they were upset and Abraham didn't do nothing. But anyway, my point is Mi punto aquí es el siguiente, that when you're going through a healing process, que cuando va usted por un proceso de sanidad, you're vulnerable to attack. usted está vulnerable a ser atacado, You're vulnerable because you're healing. porque usted está siendo sanado, You need help. necesita ayuda, You need someone to be there for you. necesita que alguien esté ahí con usted. And later on, I'm going to put this all together in my own process. Después lo voy a poder unificar todo esto con mi propio proceso. Because when God is really circumcising you, Porque cuando Dios realmente lo está circuncidando, He will also address your pride. siempre va también a confrontar él su orgullo. He will always address that we think that we're better off than we really are. Que siempre nos toca o nos confronta con la creencia de que estamos mejor de lo que realmente estamos. We try to project that we're okay Proyectamos de que estamos bien on the outside, por fuera, but what about in the inside? pero ¿qué pasa lo que se mueve dentro? So God wants to circumcise our heart today. Así que Dios quiere circuncidar nuestro corazón el día de hoy. And I'm here to tell you, Y estoy aquí para decirle if you let Him do it, que si usted permite que Él lo haga, you're still going to have to go through a healing process. usted todavía tiene que pasar por un proceso de sanidad. And how long is that process? ¿Y qué tan largo es ese proceso? It depends how long how deep He cut.
Depende qué tan profundo él tenga que cortar and how much you surrender. y qué tanto usted está dispuesto a rendirse o someter. And if you don't, Y si usted no lo permite, go through that healing process. pasar por ese proceso de sanidad, Then you're just going to repeat the same mistake months later. usted va a seguir repitiendo el mismo ciclo meses después. It's what I always call that roller coaster, that Christian roller coaster ride. Lo que yo estaba llamando en una ocasión